En esta oportunidad vamos a tratar un tema asociado con la protección radiológica, específicamente cómo estimar la intensidad de la radiación proveniente de un isótopo radioactivo de los utilizados comúnmente en el ensayo radiográfico de materiales. Este tipo de información es fundamental en la planificación de un trabajo de radiografía industrial. Entre los factores a considerar están el tipo de fuente, la actividad, la distancia a la fuente, el tiempo de exposición, la utilización o no de barreras de protección y las dosis permisibles estipuladas por los organismos internacionales. Vamos a utilizar una hoja Excel que la podemos emplear con el celular o con la computadora de manera de tener acceso fácil a este tipo de cálculos e información y que sea práctica su utilización. Este tema es fundamental para cualquier persona involucrada en los trabajos de radiografía industrial. Si te interesa el tema, sigue allí. Ok, vamos entonces al tema. ¿Qué es la radiación gamma? Son ondas electromagnéticas de alta energía emitidas por isótopos radioactivos que pueden atravesar los materiales, lo cual es útil para ensayos no destructivos y medicina, pero también pueden ionizar la materia, lo cual trae consideraciones de seguridad, ya que causa efectos biológicos en el ser humano. Los isótopos más comunes para la radiografía industrial son iridio 192, cobalto 60 y selenio 75, y son los que vamos a estar considerando en este caso. Dependiendo de los niveles de radiación se establece una clasificación de área, lo cual es muy importante en la planificación de un trabajo. Para una intensidad mayor a 100 milirem en una hora se le denomina área de alta radiación. Para niveles mayores a 5 milirem en una hora, área de radiación. Mayor de 2 milirem en una hora, área restringida. Y menor a eso, sería un área no restringida. Siempre debe comprobarse los valores utilizando la instrumentación adecuada para medir la intensidad de la radiación, así como portar los dosímetros personales que debe tener cada persona que trabaje en un área restringida. Para estimar la intensidad de la radiación debemos en primer lugar saber el tipo de isótopo y la actividad que tiene en ese momento. La distancia a la cual queremos establecer la intensidad de la radiación. ¿Qué tipo de barreras están presentes? Ya sea cercanas a la fuente, como en el caso de un colimador, o barreras específicamente colocadas para protegerse contra la radiación. Con la intensidad de la radiación y el tiempo podemos establecer entonces cuál es la dosis recibida por esa exposición, y vamos a comparar contra las dosis límites establecidas por los organismos internacionales. Las unidades que vamos a estar utilizando son las que se indica a continuación con sus respectivas equivalencias. Para la exposición Röntgen, la actividad Curie o Becquerel, dependiendo del sistema, y para la dosis equivalente el REM o el Siever, dependiendo del sistema. Vamos a trabajar fundamentalmente con Curie y con REM, pero se van a indicar los valores equivalentes de Becquerel y Siever, de acuerdo a estas equivalencias que tenemos acá. La actividad de la fuente es una medida de las desintegraciones por segundo que tiene ese isótopo. Hay una tasa de decaimiento que se puede calcular, ya que la actividad no es constante, sino que va decayendo continuamente, y la podemos calcular con esta fórmula. La actividad es igual a la actividad inicial dividida entre 2 a la n, donde n es el tiempo transcurrido dividido entre la vida media del isótopo. Gráficamente lo podemos ver en este caso para el decaimiento del iridio 192, en donde podemos observar
que esto es una escala logarítmica, a 75 días la actividad de la fuente ha decaído a la mitad, a 50%. Justamente esa es la vida media del isótopo iridio 192. Es decir, la vida media es el tiempo que tarda el isótopo en que la actividad se reduzca a la mitad. Entonces tenemos para el iridio y aquí tenemos los valores para el selenio y para el cobalto. Intensidad característica o factor gamma es un parámetro importante para determinar la intensidad de la radiación a un metro. La unidad se mide en Röntgen horas por Curie a un metro. Aquí tenemos los valores para cada fuente. Para el selenio 0,224, iridio 0,55, cobalto 60, 1,35. Cabe destacar que estos valores pueden variar en función de la fuente que se utilice de información. Por ejemplo, en algunas referencias se utiliza para el iridio 0,48, pero vamos a utilizar en este caso 0,55, que es el más común que se observa en la literatura. Teniendo el factor gamma y habiendo determinado la actividad de la fuente, multiplicando esos dos podemos tener la intensidad de la radiación a un metro. El siguiente paso entonces es cómo determinar la intensidad de la radiación a una determinada distancia. Entonces, si tenemos la intensidad de la radiación a un metro, podríamos determinar la intensidad de la radiación a cualquier distancia utilizando la ley del inverso del cuadrado de la distancia, que establece que la intensidad varía inversamente con el cuadrado de la distancia a la fuente. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si a un metro tenemos 10.000 miliröntgen por hora, a 2 metros, que sería el cuadrado es 4, quiere decir que 10.000 entre 4 da 2.500, y así por el estilo. Entonces podemos establecer para cualquier distancia cuál es el valor de intensidad aplicando esta fórmula. Entonces, en esta fórmula, intensidad 1 por distancia 1 al cuadrado es igual a intensidad 2 por distancia 2 al cuadrado. Aquí despejamos, dependiendo de lo que queremos buscar. Si queremos determinar la intensidad 2 a una determinada distancia, despejamos I2 dividiendo, pasando esto a dividir acá. O si queremos determinar la distancia 2 para una determinada intensidad, por ejemplo, para la dosis límite de 2 milirem por hora, podemos a qué distancia estaría eso. Pasa esto dividiendo y calculamos entonces distancia 2 como la raíz cuadrada de esa operación. De esa manera va a estar incorporado en la hoja de cálculo. Otro factor que necesitamos es la capa hemirreductora HBL o HBT, que es el espesor de material que reduce la intensidad de la radiación a la mitad del valor inicial. Es decir, que previo a la barrera tenemos una intensidad, pasando la barrera cae a la mitad. Ese espesor que origina esta reducción es lo que se llama un HBL o HBT. Y aquí eso depende del tipo de isótopo involucrado y del tipo de material involucrado. Entonces aquí tenemos los valores que vamos a estar considerando, que son los que más comúnmente se consiguen en la literatura, y puede haber cierta variación dependiendo de la fuente de información, pero generalmente están en estos valores. Entonces, ¿cómo determinamos la intensidad de la radiación con la presencia de una barrera? Vamos a utilizar esta fórmula. La intensidad con barrera, es decir, aquí es igual a la intensidad sin barrera dividido entre 2 a la elevado a la n, que es n. N es igual al espesor de la barrera dividido entre el HBL, que ya vimos que es una propiedad tabulada. Entonces, conociendo el espesor de la barrera, calculamos n, lo colocamos aquí y podemos calcular la intensidad con barrera. Sabemos que una vez que ya tenemos estos valores, tenemos que entonces compararlos con los valores límites permisibles. Estos son los valores comúnmente aceptados. La dosis ocupacional en áreas restringidas es de 2 rems por año o 20 milisieverts o miliservios por año. Para el público, para la exposición de todo el cuerpo, sería 0.1 rem por año, o lo que es equivalente a 1. Eventualmente se puede llegar a 5 milirem por año
en 5 REMs por año en una dosis como dosis ocupacional, pero teniendo en cuenta que en 5 años no puede pasar de 10. Es decir, esa es una consideración particular que dan las normas. O sea que tú puedes exceder este límite de 2 bajo esa condición. Ok, vamos entonces a ver la aplicación de la hoja de cálculo. En primer lugar vamos a indicar el tipo de fuente, en este caso es Iridium número 2. La actividad inicial de la fuente son 50 Curie y vamos a colocar como fecha 1 de enero de 2022. Al día de hoy han transcurrido 62 días, originando una actividad de 28 Curie utilizando la fórmula de actividad indicada en el video, y con el factor gamma nos da 15 Röntgen hora a 1 metro de distancia. Entonces esta es la intensidad de la radiación a 1 metro. Vamos a considerar la utilización de un colimador de 0.375 pulgadas de espesor. En cuanto a material, barrera de protección en este caso, la dosis referencial va a ser 2, que es el límite para el público, y con esta dosis se obtiene a una distancia de 87 metros si no tenemos el colimador y de 29 metros con el colimador. Aquí vemos pues la importancia de utilizar un colimador cada vez que se pueda. Vamos a suponer que queremos estimar la intensidad de radiación a una distancia cercana, en la área de trabajo, digamos de unos 15 metros. En este caso a 15 metros tenemos 68 milirem hora y 7.57 si utilizamos el colimador. Se reduce drásticamente, este valor todavía está por encima de 2, ¿no? Y es lógico porque aquí nos había indicado que se requieren 29 metros para la dosis límite de 2. Luego, el trabajo en sí, vamos a suponer que en una hora de trabajo el plan sea tomar unas 9 radiografías y que cada radiografía sea de 45 segundos. Tenemos un total entonces de 405 segundos, que serían 6.75 minutos, originando una dosis efectiva en una hora de 7.7 milirem sin barrera y de 0.9 milirem con el colimador, lo cual nos indica entonces que si el radiólogo está trabajando a esta distancia con esa carga de trabajo, la cantidad de milirem en una hora es aceptable, ya que está por debajo incluso del límite para el público de 2. De esta forma podemos estimar los niveles de radiación que pueden estar siendo considerados. Vamos a suponer ahora que la carga de trabajo sea distinta, que en lugar de ser 9 placas de 45 segundos, que sean 9 placas pero de un mayor tiempo de exposición, por ejemplo de 3 minutos por exposición. En este caso serían 180 segundos. ¿En qué nos afecta? Bueno, en este caso fíjense que aún con el colimador tenemos 3.4 milirem en esa hora de trabajo, lo cual es un poco más alto, y una alternativa sería, por ejemplo, escondernos detrás de una pared o algo por el estilo, o irnos a más distancia de la fuente. Es decir, bueno, en este caso hago la toma y me retiro a unos 30 metros, por ejemplo. Entonces, bueno, y en este caso sí me baja la intensidad a un valor razonable, más seguro. Siempre con el objeto de obtener la menor intensidad de radiación posible, la menor dosis de radiación posible, es el esquema de trabajo que se debe utilizar. Siempre se debe utilizar la instrumentación de medición y mantener ese esquema de minimizar lo posible la radiación. Con este tipo de ejercicio podemos planificar un trabajo y tener un estimado pues de las condiciones en las cuales tenemos que trabajar y si tenemos que considerar algún tipo de barrera o protección adicional, en función pues de la actividad de la fuente, la carga de trabajo, etc. De esta manera que esta hoja de cálculo es bastante útil, más si la puedes utilizar en campo con un celular, por ejemplo.
Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sea de utilidad. Para cualquier comentario o información sobre los cursos que ofrecemos, ahí tienen los correos electrónicos. Y será hasta la próxima oportunidad.